nombre de la empresa Estila de Neri le damos la cordial bienvenida y esperemos pues que este seminario sea o colme en algo sus expectativas, aunque es un tema bastante amplio, pero voy a tratar de ser lo más sucinto posible. Como somos un grupo pequeño ahorita, si tienen alguna duda, ¿no? Pueden interrumpir, yo creo que podemos hacerlo un poquito menos, tratar de hacer un poquito más ameno y de paso que no se vayan con dudas. La idea del seminario, como son 3 días, es abordar un poco la parte teórica primer y segundo día. El tercero sí voy a agarrar full caso práctico, o sea, el día jueves, ¿no? Me voy a traer, bueno, los casos que entren en el tiempo que tengamos, ¿no? Mañana va a haber una charla sobre todo lo que es reclamo, o sea, OCINER, ¿no? Todo lo que es tarifa, pero desde el punto de vista de OCINER, no va a venir un ejecutivo de OCINER. Entonces ahora voy a tocar algo también de plan tarifario, pero no me voy a ahondar mucho sabiendo que mañana sí entran de lleno ese tema, ¿no? Y el jueves sí agarramos ya todo lo que es casos prácticos, ¿no? Y bueno, y preguntas que tengan, ya en realidad la idea es un poco que agarrar el tema de tal manera de que no queden dudas, ¿no? Dentro de lo posible, ¿no? Dentro de lo posible. Se escucha bien, ¿no? Está bien, creo que la voz. Entonces entramos de lleno al tema, ¿no? Yo creo que... Antes quería comentar, ¿no? El cómo ahorrar energía eléctrica, ¿no? En realidad le llamé así porque... En realidad este seminario se puede tener varios nombres, ¿no? Pero creo que lo más concreto o el objetivo que logro es esto, ¿no? O sea, tratar de dar ciertas pautas como para que podamos cada uno en nuestras instituciones o por último hasta en nuestra casa, ¿no? Aplicar el cómo ahorrar, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que se viene pues un movimiento de tarifas, ¿no? No sé si están al tanto bueno, en este noviembre se viene un incremento, ¿no? Y al parecer parece que el año hidrológico no va a ser muy bueno este año por lo que no, por comentarios de Cenami, o sea que parece que este año también va a ser un poco seco, lo cual nos complica para el próximo año, ¿no? Porque dependemos básicamente todo lo que es energía eléctrica a nivel generación, un buen porcentaje se genera por hidráulicas. Al ver poca agua, entonces se tiene que recurrir más a las centrales térmicas y eso hace que se incremente un poco el costo, ¿no? Entonces un poquito entrando ya en el tema, algo importante cuando hablamos de energía eléctrica pues un poco es tener la conciencia o tener claro que la energía no es gratuita, ¿no? O sea, para generarla hay un costo, ¿no? No solamente el costo que pagamos en nuestra factura, sino hay un costo también de ambiente, ¿no? Cada vez que prenden las centrales térmicas o la energía mundial, por ejemplo, normalmente actualmente es generada por combustible fósil, o sea, se quema combustible fósil para poder generar electricidad, ¿no? ¿No? Inclusive en las estadísticas más o menos he puesto ahí algunos datos que pueden ser interesantes, ¿no? Por ejemplo, petróleo, gran porcentaje, ¿por qué me petróleo? De ahí viene carbón, viene gas. Básicamente ya tenemos un casi 70 y tantos % que es por quema de combustible fósil. Ahora, ¿qué genera esto? El famoso efecto invernadero, ¿no? Entonces esto está creando gases, el CO2 que se está yendo a la atmósfera. Entonces, a partir de ahí se tiene pues el cambio climático, ¿no? Por eso es que tenemos una serie de climas ahora un poquito variados a nivel planeta Tierra. O sea, estamos afectando el clima del planeta. Ahí he puesto algunas referencias, creo que son importantes, ahorita que estamos comenzando el seminario, ¿no? que estaba en la diapositiva anterior, ¿no? Tenemos básicamente lo que es consumo o sea, consumo de energía por efecto de quema de combustible fósil, que es lo que te genera el efecto invernadero, ¿no? Tienes el petróleo, el gas, carbón, ¿no? Hidroeléctricas, ¿no? Que son ya las energías más limpias. Bueno, y ni hablar de la solar y la eólica, ¿no? Que son energías renovables que recién, ¿no? De alguna manera, si bien se están implementando más en el mundo, todavía su porcentaje es ínfimo en comparación a la generación mundial, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo, un desbalance. Entonces estamos quemando, ¿no? Estamos mandando a la atmósfera más que lo que estamos recepcionando, ¿no? Este gas invernadero, normalmente las plantas, todo lo que es vegetación, te absorbe el CO2, ¿no?
Pero si tú quemas en demasía, entonces tienes un déficit. Entonces, más o menos, este es un pequeño gráfico que nos indica más o menos la diferencia, ¿no? De lo que se está generando en millones de toneladas de gas, ¿no? Que está entrando a la atmósfera, ¿no? Porque está subiendo, y lo que absorbe la vegetación propiamente dicho, ¿no? Porque actualmente, ¿qué tenemos? Tenemos no solamente que estamos generando gases, sino aparte nos estamos talando los bosques, ¿no? O sea, ahorita los grandes bosques prácticamente se están talando, entonces eso está creando un déficit que está afectando pues el medio ambiente, ¿no? Que es una de las consecuencias de lo que es la generación de energía, ¿no? Entonces un poquito la idea de esto también es involucrarnos en el tema no solamente por el hecho de pagar menos, o uno dice, no, también pago poco de luz, no, o sea, como empresa, como personas, cada vez que consumimos o prendemos un foquito, entonces estamos nosotros de alguna manera influyendo para que se genere más electricidad, se queme más combustible fósil, por lo tanto estamos deteriorando el medio ambiente. Entonces en la medida que nosotros hagamos conciencia y reduzcamos nuestros costos de energía, también de alguna manera estamos influyendo en una mejora en el medio ambiente, ¿no? Porque de alguna manera energía que ahorras, ese es lo bueno de la energía se transforma. Energía que ahorras es energía que dejas disponible para que la use otro, ¿no? Entonces en esa medida, en la medida que podamos ahorrar, vamos a generar como una pequeña central, ¿no? Todo ese ahorro es una pequeña central que puede dar electricidad a otras personas que no la tienen, ¿no? Entonces un poquito que esa es la parte ya filantrópica o filosófica del asunto. Un poquito también siguiendo en el mismo tema, ¿no? El famoso efecto invernadero, ¿no? Cómo está influyendo en la temperatura de la Tierra, ¿no? Son datos que más o menos, ¿no? Entonces, definitivamente está cambiando la temperatura. Entonces, en la medida que las naciones o los países no hagamos algo por solucionar esto, esa tendencia va a seguir creciendo, ¿no? Esperemos que no sea así. También he puesto esta diapositiva como referencia un poquito para tener una idea de dónde están concentradas las grandes reservas petroleras, ¿no? Ahí se nota pues el Medio Oriente, Irak, ¿no? Por eso es que Estados Unidos está ahorita ahí, ¿no? Las grandes reservas están en esa zona, ¿no? Esta no salió muy clara, pero más o menos ahí mostramos, ahí lo que quiero mostrar es cómo ha ido cambiando la demanda máxima, o sea, la potencia instalada en el Perú en los últimos años. ¿Qué cosa es potencia instalada? Potencia instalada es la capacidad de generación de electricidad. No quiere decir que esa se consuma. Yo cuando tengo una central debe pasar en su planta, usted tiene un grupo electrógeno de tantos kilowatts, entonces lo ideal es tener mayor potencia instalada que nuestro potencial de consumo. Entonces, esa es la cantidad de megawatts, ¿no? Que ha ido variando año a año a nivel Perú, ¿no? Entonces, bueno, ahí no se nota mucho los colores, pero tenemos hidráulica y térmica. La hidráulica es la que es más grandecita, ¿no? Felizmente en el Perú la misma geografía ha hecho de que tengamos un gran potencial en lo que es generación a través de hidroeléctrica. El problema solamente es cuando estamos con problemas de lluvias, como es el caso actual, ¿no? Pero es pasajero, ¿no? Normalmente las lluvias, así como no están, en cualquier momento se nos viene el Niño, que ya más o menos lo están cantando, depende del próximo año o el siguiente. Entonces ahí nos va a sobrar agua. Ahí las hidroeléctricas van a estar felices, lo que van a estar infelices van a ser los agricultores, ¿no? Que son cosas de la naturaleza. Entonces ahí más o menos se ve un poco la tendencia, ¿no? Todo esto lo van a tener por si acaso en un CD, mañana le vamos a entregar el material, ¿no? Algo parecido pasa con la energía, después vamos a tratar un poquito más los temas, ¿no? Pero lo otro era la potencia instantánea, cómo va variando la demanda, y esto es la cantidad de energía cómo ha ido variando desde el año 90 en el Perú, ¿no? Hasta el año 2002, que está ahí el gráfico, ¿no? Ha ido creciendo de alguna manera, ¿no? Eso es un indicativo que el Perú está desarrollando también, porque en la medida que un país desarrolla, genera mayor consumo. Entonces ahí se ve el crecimiento tanto en hidráulica como en térmica, ¿no? La ventaja de nuestro país de tener un gran consumo en hidráulica, porque los costos en hidráulica son mucho mejores y en cuanto al medio ambiente también, ¿no? Comparado con lo que es la térmica. Acá también he sacado una tablita que puede ser interesante como cultura general, de más o menos cómo se distribuye la energía eléctrica por sectores, ¿no? Esto es a nivel Perú también, ¿no? Entonces tenemos el sector industrial, que es la gran torta, pues, ¿no? El gran consumidor.
¿no? Pero el nada despreciable es el sector residencial, ¿no? Lo que pasa es que el sector residencial es una gran masa de personas, ¿no? El alumbrado público y el sector comercial. Si pueden ver ahí en la torta, ven que el industrial más el comercial prácticamente hacen casi 60 y tantos %, ¿no? Del consumo. Bueno, estas son algunas observaciones, ¿no?, que les comentaba. La importancia, ya entrando al plano industrial o comercial, ¿no?, que es el objetivo de este seminario, ¿no?, más que todo el consumo a nivel industrial, a nivel comercial. Entonces, la importancia del costo eléctrico. El costo eléctrico normalmente es un porcentaje dentro de la estructura de costos de toda compañía. Entonces, en un momento de globalización, donde tienes abiertos los mercados, donde tienes mucha competencia, entonces la probabilidad de que aumenten los ingresos por ventas es difícil, es escaso. Entonces lo que nos queda es reducir costos, porque lo que nos interesa al final es el margen, ¿no? Entonces yo tengo mi nivel de ingresos que no va a mejorar, pero si yo mejoro mi nivel de costos, entonces puedo mejorar ese margen. Y en esa reducción tenemos lo que es costo energético, ¿no? Y en particular la energía eléctrica, que es una facturación mensual. Entonces en la medida que podamos reducir este costo, podemos de alguna manera mejorar nuestra posición versus la competencia, ¿no? Porque tenemos un mejor margen para poder competir, ¿no? Así también, en la medida que tengamos costos muy elevados, también podemos salir del mercado, ¿no? Porque no podemos competir contra otras empresas que sí de repente son mucho más eficientes. Entonces esa es la importancia de la eficiencia, sea en una industria, en un comercio, en un hospital, en una clínica, ¿no? Igual, porque al final es un costo que de todas maneras lo tenemos que pagar mensual. Y más aún ahora que se viene un ligero aumento, ¿no? Que se ha venido, en realidad el aumento ya viene poco a poco, ¿no? Ahora, haciendo comentarios, ¿no? Mucha gente a veces pregunta, pero el gas natural, ¿no? ¿Por qué, qué ilógico que esté subiendo cuando, ¿no?, cuando todo el mundo nos dijo, venía el gas y bajaban los precios, ¿no? Lo que pasa es que no es tanto así, ¿no? ¿Qué pasa? La llegada del gas natural es un nuevo combustible, que primero se tiene que adaptar al mercado, ¿no? Recién ha llegado para las grandes industrias y para la generación de ventanillas, pero esta generación normalmente entra en horas de punta, ¿no? Ahora, gran parte de las generadoras todavía no están a gas natural, entonces son ineficientes, ¿no? Tipo la central de Santa Rosa, hay muchas generadoras térmicas que cuando hay problema de lluvia como en este año, tienen que entrar, porque normalmente el Perú, o todo lo que es el interconectado nacional, tiene el gran porcentaje por hidroeléctrica. Pero cuando hay un déficit, tiene que entrar. Normalmente entran en hora punta, en fuera punta, muy poco. Hora punta es de 6 de la tarde a 11 de la noche. Entonces ahí hay un déficit de potencia, entonces ahí tienen que entrar las térmicas. Pero las térmicas son ineficientes, entonces el costo se eleva, ¿no? Entonces, a raíz de esto es que, por presión de las generadoras y bueno, y negociación con Ociner, a partir de este noviembre, ya salen los nuevos costos de generación. Entonces esos costos más o menos, se habla de un porcentaje de 5%, pero es variable, ¿no? Porque en realidad se afecta a diferentes, ¿no? La potencia en hora punta, fuera punta, ¿no? Pero en promedio va a ser entre 3 y 5, hasta 6% máximo, ¿no? Que al final nos va a afectar a todos los usuarios. Todos nos vamos a ver afectados con un incremento. Entonces en la medida que podamos reducir, de alguna manera vamos a poder paliar esto, ¿no? Porque de alguna manera me suben por un lado, pero si yo logro ser más eficiente y reducir, entonces puedo compensar eso, ¿no? Que es un poco la idea o el objetivo de tratar de reducir costos. Ahora, cuando hablamos de reducción de energía, en realidad estamos hablando de una buena administración. O sea, cuando hablamos de reducir, en realidad es como los contadores. Cuando quieres reducir cualquier costo, tú tienes que, en realidad lo que tienes que hacer es una buena administración de ese recurso. Ahora, para lograr una buena administración de ese recurso, estás obligado, primero, a conocer cómo estás consumiendo. Eso es fundamental. O sea, que es imposible querer ahorrar si yo no conozco. Entonces, el primer paso es conocer. El conocimiento de la manera como vengo consumiendo, ¿no? Porque a partir de allí es donde cuando yo me doy cuenta de cómo consumo, ya puedo identificar los puntos donde estoy consumiendo mal, ¿no? Y a partir de ahí puedo crear un plan donde pueda reducir esos costos, ¿no? Entonces es importante que la energía se administre bien, y para administrarla bien es importante, como cualquier administración, hacerlo por logro de objetivos concretos.
O sea, siempre hay que darse objetivos concretos. Y para darse objetivos concretos yo tengo que tener un conocimiento de mi consumo. Está de la mano, claro, porque yo como me doy una meta específica si no conozco, ¿no? Entonces, gran parte del éxito en cualquier administración energética es hacerlo bajo objetivos concretos, ¿no? Ahora, eso va a ser parte de toda una administración que hay que implementar, que es parte del seminario, ¿no? Ah, y el segundo punto es importante, ¿no? La tarea de ahorro de energía en las plantas centrales es imprescindible que involucre a toda la gente, ¿no? Porque hay empresas que quieren hacer ahorro de energía, pero a nivel gerencial, ¿no? Entonces, si tú no involucras al personal, es sumamente difícil. Es como bueno, acá debe haber gente de mantenimiento, ¿no? Es como querer implementar un buen plan de mantenimiento, ¿no? Un buen plan de mantenimiento tiene que tener en cuenta al personal, tanto a los operadores de máquinas como a los de mantenimiento. Pues si yo no logro involucrar al personal, me va a ser difícil lograr objetivos. No imposible, ¿no? Pero cualquier objetivo que me trace, voy a depender de quién, de mi personal, porque al final, ¿quién es el que consume? El operador, el que está operando la máquina, ¿no? O el electricista que va a hacer mantenimiento a los motores, ¿no? O las diferentes personas involucradas en el tema de consumos. Entonces, en cualquier tarea o en cualquier administración energética debemos estar pensando en capacitar. En realidad, uno de los objetivos de estos seminarios es eso, ¿no? Tratar de que la gente se involucre en el tema de ahorro de energía, ¿no? Porque si yo no involucro al personal, es sumamente difícil, ¿no? Entonces hay gente que quiere hacer eficiencia energética, pero lo hace a nivel gerente, o sea, el gerente de mantenimiento. Pero el gerente de mantenimiento no sabe transmitir eso a su personal. Entonces le va a ser sumamente difícil. Cualquier medida que tome, si no tiene el apoyo de su equipo, es difícil implementar, ¿no? Ya entrando un poquito más al tema, llegamos a un punto donde la energía nos llega a nuestra planta o nos llega a nuestra edificación, entonces alguien nos la envía, entonces alguien nos la cobra, ¿no? Salvo algunas plantas o algunas compañías alejadas que pueden tener de repente su propia administración o de repente tienen sus propios grupos para ciertas horas. Hay empresas que a veces se autogeneran en horas punta. Pero de todas maneras tenemos a un proveedor que nos va a proveer de este servicio, por lo tanto nos va a cobrar, nos va a facturar. Entonces, ese tema es importante porque el que me va a facturar de alguna manera es una empresa, sea generadora, sea distribuidora, que al final, primero nos va a medir nuestros consumos, ¿no? Y sobre una medición, ¿no? Nos va a facturar. Entonces, es importante que conozcamos, por lo menos, tengamos una idea de lo que es las tarifas eléctricas, ¿no? Entonces, más o menos ahí he hecho un pequeño croquis ¿no? De cómo se distribuye la tarifa desde que llega, ¿no? Desde que se genera. Tienes el generador hidráulico térmico, tienes la barra de generación, ¿no? Luego tienes la transmisión, porque la generación normalmente está alejada de las zonas de consumo. Entonces hay que traerla desde la generación, hay que movilizarla a las zonas de consumo, que es la transmisión. Entonces ahí tenemos transmisión principal y transmisión secundaria. Y luego ya tenemos que, una vez que llegamos a la zona de consumo, tenemos que ya distribuirlas, que es donde viene la zona de distribución. Esa distribución ya se hace en media tensión o en baja tensión. Entonces, a partir de ahí tenemos 4 niveles, ¿no? Que es bueno conocerlos. El nivel baja tensión, que es tensiones inferiores a 1000 voltios, que es cuando nos entregan, normalmente nos entregan 440 o nos entregan 220, que es lo que más se usa en las industrias o en las plantas. Luego tenemos la media tensión, que es cuando nos entregan entre 1000 y 30.000. Normalmente nos entregan en 10.000, ¿no? Digo normalmente porque no siempre es así. A veces se entregan en más, dependiendo de la ubicación de la planta o de la edificación específica. Luego tenemos la alta tensión, que es tensiones superiores a 30 kV, o sea, 30.000 voltios, y menores a 100 kilovoltios. Y luego tenemos ya la muy alta tensión. Normalmente en minería se ve bastante, la MAT y la AT es bastante en minería. No, normalmente a nivel industria local tenemos normalmente media tensión y baja tensión, ¿no? En minería sí vemos bastante lo que es AT, no bastante, no, pero sí podemos observar más lo que es una entrega en alta tensión o en muy alta tensión, que es por encima ya de 100.000 voltios, ¿no? Entonces eso como...
Luego, la tarifa industrial, es importante también más o menos saber qué cosa, cómo me están cobrando, ¿no? De repente esto lo conocen algunas personas, me gusta siempre de todas maneras recalcarlo porque es muy importante, ¿no? Sobre todo para cuando ya comenzamos a ver casos prácticos. Entonces la tarifa industrial básicamente, si ustedes agarran su factura y la despiezan en sumandos, van a tener esos 4 sumandos fundamentales, ¿no? El cargo fijo, donde también pueden tener, alumbrado podría entrar ahí, ¿no? Cargo fijo, el precio por energía, ¿no? Energía, o sea, el kilowatt hora, o sea, todo lo que uno prenda en el tiempo, ¿no? Entonces yo tengo una máquina de 100 kilowatts funcionando 3 horas, entonces esa es la energía. Entonces la energía siempre es un área bajo una curva, es la cantidad de kilowatts generados en un momento y por el tiempo de funcionamiento. Entonces ahí tenemos la energía. Ahora, normalmente la energía me lo cobran normalmente en dos horarios. La fuera de punta y la hora punta. La hora punta es de 6 de la tarde a 11 de la noche, que es la energía más cara. Y la fuera de punta, que es fuera de esas horas. Igual para el caso de potencia, el otro sumando, el tercer sumando, que es un sumando también importante. En el caso de potencia igualito. En este caso me cobran el nivel de potencia que yo tengo. No, o sea, yo normalmente, ¿qué pasa? Cuando yo estoy consumiendo en una planta o en una edificación, entonces tengo una serie de consumidores que van prendiendo y apagando. Entonces la suma de todos los consumidores que van entrando en un lapso de tiempo, que en este caso es un periodo de 15 minutos, me va generando potencias cada cierto intervalo, no cada intervalo de 15 minutos. Entonces, esa potencia me la van a cobrar también. Pero a diferencia de la energía, esta potencia me la van a cobrar a nivel máximo. Después vamos a especificar ya más al detalle de cada uno, ¿no? Igualito, también voy a tener dos casos, en hora punta o fuera de punta. No, por supuesto, siempre hora punta es más cara, ¿no? Y el otro sumando es el consumo de energía reactiva, ¿no? Que es el caso de, normalmente la energía reactiva principalmente generada por los motores eléctricos, principalmente, ¿no? Entonces, donde yo tengo una planta con una serie de motores eléctricos, voy a tener una cantidad de kWh, que después también lo voy a explicar un poquito. Entonces, esa energía va por un cierto nivel, a partir de un cierto nivel, como es una ineficiencia, el suministrador me la cobra también, ¿no? Que después lo vamos a ver en detalle. Entonces, ahora, esos 4 sumandos es lo que me hacen mi facturación. Acá también he hecho un pequeño resumen de opciones tarifarias, aunque mañana se va a ver esto con ejecutivos INEP, yo de todas maneras me adelanto porque es parte del tema que vamos a ir avanzando. Entonces más o menos he resumido. ¿Qué pasa? Cuando salió la ley de concesiones eléctricas, entonces se pensó, bueno, en ese momento, que no todos los usuarios son iguales. Algo parecido está ocurriendo ahora con la telefónica, ¿no? Algo parecido, o sea, no todos consumen igual. Entonces, como no todos los usuarios consumen igual, entonces mal se podría tener un solo plan de tarifas. Entonces, ¿qué se hizo? Entonces, como los consumidores consumen de una manera diferente, entonces se establecieron diferentes planes tarifarios. De tal manera que cada usuario se ubique en el que más le conviene para efectos de pagar de acuerdo a su consumo, ¿no? Ahora, ¿a qué nos llevó esto? Esto nos lleva a que si estamos ubicados en el plan tarifario incorrecto, vamos a pagar de más. Entonces eso nos obliga a que nosotros hagamos de alguna manera un pequeño estudio para saber si estamos en el plan tarifario que nos conviene, ¿no? Ahora, esto estamos hablando para clientes regulados. Después vamos a ver, no sé, creo que no sé, acá hay clientes libres. Cliente libre y cliente regulado. Cliente regulado es, ¿qué cosa? Estamos sujetos a una regulación. O sea, ya nuestras tarifas vienen designadas por negociación de la Comisión de Tarifas Eléctricas, o CINER y las generadoras. Entonces ahí no tenemos mayor margen, ahí tenemos simplemente las tarifas, los planes, cuánto nos cobran en cada plan y nosotros nos ubicamos en el plan que más nos convenga, ¿no? Ahora, paralelamente a esto tenemos también lo que es clientes libres. El cliente libre son clientes que consumen por encima de los 1000 kilowatts, ¿no? En ese caso ya tenemos la opción de negociación con nuestro suministrador. Entonces, en el caso de clientes regulados, las opciones tarifarias que tenemos en media tensión, te recuerdan que tenemos la diapositiva, media tensión era cuando nos entregan por encima de 10.000 voltios, ¿no? O sea, normalmente es en 10.000, 12.000, ¿no? Pues 10.000 es el que más se maneja. Entonces nos entregan en 10.000 voltios y nosotros internamente tenemos nuestra subestación eléctrica, nuestros transformadores y transformamos esa energía. Entonces ahí tenemos tres posibilidades, ¿no? La MT2, MT3 y MT4.
Ahí más o menos he puesto en resumen la diferencia de cada una de ellas, ¿no? Y si pueden ver, la diferencia principal está en la modalidad de mi cobro. Por ejemplo, en la MT4 me cobran una energía y una potencia, independientemente de la hora donde sea. En el MT3 me cobran dos energías, ahí sí me cobran la energía en hora punta y fuera de punta, discriminan. Y una sola potencia, independientemente de donde sea. Y en el MT2, ahí sí me cobran ya discriminado todo. Me cobran las dos energías, o sea, en hora punta, fuera de punta, y la potencia igual, en hora punta y fuera de punta. ¿No? Después vamos a ver, cuando veamos el caso práctico, ya vamos a ver cómo se más o menos hace un cálculo del plan tarifario. Entonces, en media tensión tenemos esos tres planes, ¿no? Tres alternativas. Ahora, ¿cuál escoger? Va a depender de nuestras costumbres de consumo, que es lo que vamos a ir viendo a través del seminario, ¿no? Entonces, en algunos casos me va a convenir el MT2, en otros casos el MT3 y en otros casos el MT4. Eso va a depender de mi forma de consumir, ¿no? De acuerdo a mi forma de consumir, yo voy a determinar en qué plan tarifario estoy, ¿no? Ahora, yo tengo la posibilidad de cambiarme de plan también, ¿no? De repente yo pruebo, normalmente el cambio es una vez al año. Entonces yo estipulo mi plan, si no he llegado a ningún acuerdo con mi suministrador, normalmente es en el mes de mayo. O sea, todos los meses de mayo yo debo definir mi plan tarifario para el siguiente año. Por supuesto que si no digo nada, el suministrador asume de que se renueva automáticamente y siguen con el mismo plan. Por eso hay gente que a veces yo digo, cuando he hecho alguna consultoría, y no han tenido idea de qué plan tarifario estás, de qué año, no sé, y cómo lo calculaste, no sé, o sea, simplemente cuando se dio la ley de concesiones, se asignaron los planes y se han quedado en ese plan, pues no, renovando y renovando, ¿no? Entonces no han hecho un análisis de si conviene o no conviene seguir en ese plan. Entonces nosotros como usuarios tenemos esa libertad, ¿no? Por supuesto que si no gozamos de esa libertad, de repente lo que nos va a salir es que vamos a pagar mucho más de lo que deberíamos, simplemente por no conocer en qué plan debemos estar. Igual para el caso de baja tensión. Para el caso de baja tensión igualito. Ahora, en este caso me entregan la energía, ya me la entregan, ¿qué significa en baja? ¿Recuerdan el plebiscito? Estamos hablando de 220 o 440, que es normalmente los voltajes que se manejan. Entonces ya no tengo que transformarlo, ya me entregan la energía transformada. O sea, simplemente ya llega en baja tensión, llega a mi llave general, y de mi llave general yo me alimento mis diferentes tableros. Por supuesto que esta es más cara que la anterior. ¿No? ¿Por qué es más cara? Porque llevar potencias a voltajes muy pequeños es mucho más caro, porque necesitan mayor cantidad de cable, las llaves de mayor dimensión. Por una cuestión de, bueno, los que no se acuerdan, potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces la potencia es la misma. Entonces si yo aumento voltaje, disminuyo corriente. Al disminuir corriente tengo cables más pequeños, tengo llaves mucho más pequeñas, entonces ahorro en lo que es la entrega. Entonces desde ese punto de vista, esta energía es más cara. Por eso que cuando ustedes vean el plan tarifario, se van a dar cuenta que las tarifas de baja tensión son mucho más elevadas, estamos hablando de 40% por encima. O sea, yo el hecho de pasarme de baja a media tensión, más o menos llego a ahorros del 40 hasta el 40%, ¿no? Entre 30 y 45%. Entonces igual acá tenemos parecido a lo que es media tensión, ¿no? Igualito, BT2, BT3, BT4, más o menos la misma, ¿no? La misma secuencia. 2-2, 2-1 y 1-1. Esta parte la estoy haciendo un poco rápida, me imagino que más o menos, no sé si algunos ya lo han escuchado alguna vez, el que no tiene alguna duda puede preguntar. Yo asumo que más o menos esto es más o menos conocido, ¿no? Sí. Sí, claro, esa es la parte residencial. No le he hablado porque un poco el objetivo del seminario es dirigido más a lo que es comercio e industria. Pero de todas maneras voy a recalcarlo, tiene razón. Ahorita tenemos, para nivel residencial tenemos BT5, BT6 también, ¿no? Inclusive en BT5 tenemos varias alternativas, residencial y no residencial. Ya eso, más que todo eso para potencias bajas, por debajo de los 20 kilowatts. Normalmente en comercio eso, ya cuando uno está consumiendo por encima de los 20 kilowatts no es conveniente, pues en la tarifa residencial, ¿no? También hay más, en el caso práctico vamos a ver completo todo lo que es el plan, ¿no? Pero un poquito me estoy adentrando más en lo que es comercio e industria. Pero vale la aclaración, ¿no? O sea, no he tocado la parte residencial. Y en la parte residencial normalmente me cobran el kilowatt hora, ¿no? Sobre todo en la BT5. Hay un valor de kilowatt hora, ¿no? Y en el caso de BT6 es una potencia fija. Este es algo importante también, la calificación del cliente, ¿no?
En el caso de, no sé si recuerdan la diapositiva anterior, vamos a poner un ratito. Para BT3 o BT4, o MT3 o MT4, no sé si ven ahí, nos están cobrando una sola potencia, ¿no? A diferencia del BT2 que sí me cobran a dos. Entonces, en los casos de BT3, BT4 o MT3 y MT4, me cobran una potencia independientemente de la hora donde suceda. Pero me dicen, ah, perfecto, yo te voy a cobrar una sola potencia, pero vas a tener dos posibilidades de pago. Si eres calificado presente en punta o calificado presente en fuera de punta. Por supuesto que la diferencia más o menos son 11 soles, ¿no? Entre una y otra, ¿no? O sea, si yo soy calificado presente en punta, voy a pagar un poco más, que son más o menos 11 soles por cada kilowatt que consuma, que si fuera presente en fuera de punta. Ahora, ¿de dónde nace eso? Simplemente es una fórmula. Acá hay una confusión que me gusta aclararla porque a veces hay personas que no se confunden un poco. El hecho de la calificación no significa que yo tengo que salirme de punta totalmente. Hay gente que piensa, no, pero yo no puedo salirme de punta. No, no tiene nada que ver. Por supuesto que sí influye, pero básicamente la calificación es por una fórmula matemática que tiene dos variables importantes, con las cuales nosotros podemos jugar para tratar de lograr caer como presente en fuera de punta, que es lo que nos conviene. Ahí normalmente siempre hay un potencial de ahorro, ¿no? Ahí en varias empresas que yo he hecho consultoría, he encontrado que hay potenciales ahí. O sea, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos simplemente, ¿cómo me califican? Es una fórmula matemática, ¿no? CT es igual a ¿qué? Al kilowatt hora del mes en hora punta, ese es dato de factura. Después vamos a ver también un ejemplo de facturación, ¿no? Y en el denominador tenemos el número de horas puntas al mes, ¿no? Ahora, esto es un cálculo que hay que hacerlo siempre, ¿no? Hay gente que ya lo asume, ¿no? ¿Por qué? Porque el número de horas puntas en el mes va variando, no es un monto fijo. Eso hay que agarrar el calendario y verificar, porque ahí normalmente son 5 horas por mes diarias, pero eso hay que quitarle los domingos y los feriados. Entonces ahí me va a salir un valor que normalmente es 130, 133, dependiendo de la cantidad de feriados que tenga el mes, ¿no? Entonces ese es un dato que hay que sacarlo con calendario. Y el kilowatt hora máximo del mes, eso también es dato de facturación. Entonces yo al hacer esa operación me va a quedar un decimal. Entonces ahí tengo las alternativas. Si ese decimal resultante de esa operación matemática me da igual o más que 0,5, yo soy presente en punta y me cuesta 11 soles más cada kilowatt. Si yo logro que esa operación salga 0,499 o menos, entonces ya me consideran cliente fuera de punta, por lo tanto me estoy ahorrando 11 soles por cada kilowatt, en promedio, ¿no? Dependiendo del plan tarifario, pero más o menos es 11 soles. ¿No? Entonces ahí hay un potencial, porque si yo soy un consumidor de 300 kilowatts, 300 por 11, son casi 3.000 soles. Entonces es un monto, ¿no? Y dependiendo, si soy más, si es menos, menos, ¿no? Entonces es un potencial de alguna manera. Entonces ahí le he puesto número de punta del mes, número de horas de punta en el mes, sin contar domingos o feriados, ¿no? Entonces, este factor es importante tenerlo en cuenta y calcularlo, porque este también es tema de reclamo. Mañana van a ver el tema de reclamo seguramente con el docinero, entonces se dan cuenta la cantidad de reclamos que hay por esto. Por supuesto, siempre y cuando tú hagas el chequeo y te des cuenta, pues si no te das cuenta te vas a pasar 5 años pagando y no te das cuenta. Entonces, es bueno hacer un chequeo, porque acá hay errores. Yo he encontrado varios errores en este cálculo, ¿no? Ahora, y normalmente el error siempre empieza a favor del suministrador, ¿no? Por algún motivo siempre sale así. O sea, es bien raro que el error sea al revés. Lo cual no quiere decir que ocurra, pero normalmente el error es al revés. O sea, la tendencia es a que te salga sobre todo cuando tu factor es muy cercano a 0,5. Yo he encontrado en asesorías a veces empresas que han estado durante varios meses de los últimos 2 años pagando, por ejemplo, con un factor de CT de 0,52, 0,53. Prácticamente están ahí, o sea, simplemente por no llevar un pequeño control han estado pagando de más, ¿no? Ahora, por supuesto que si nuestro factor está en 0,90 ya es un poco difícil, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer nuestro factor, ¿no? Porque normalmente por facturación lo único que conocemos es presente en punta o presente fuera de punta. Pero nunca nos tomamos el trabajo ¿qué tanto estoy en punta o qué tanto fuera de punta? Entonces tengo que hacer ese cálculo. Y eso lo hacemos de la factura, simplemente lo que hay que hacer es, toda esa información está en la factura. O sea, no hay que ser un mago o alguien muy especial para hacerlo. Se saca la información de la factura
Se agarra una calculadora y se toma el dato. Entonces se confirma en cuánto estoy. Porque yo también puedo hacer otra operación matemática acá, o sea, partir al revés, ¿no? Yo puedo hacer una desigualdad y decir cuántos kilowatt-hora al mes en hora punta puedo consumir para no pasarme de 0,50, o sea, lo hago al revés. Entonces sobre ese dato yo puedo trabajar, porque tengo un mes. Ahora, por supuesto, eso me obliga a conocer mi medidor, o tener un medidor que me avise cuánto estoy avanzando, ¿no? De kilowatt-hora. Claro, porque el kilowatt-hora del mes es un dato acumulativo. Es un dato que se va acumulando. Comienza en el mes en 0. De ahí comienza, ¿no? Hasta que llega al final de mes, por decir, dependiendo del nivel de consumo, pues 20.000, 1.000, 2.000, dependiendo. Entonces yo a partir de esta fórmula yo puedo sacar una desigualdad, ¿no? O sea, poner el 0,5 acá o el 0,49, entonces poner kilowatt-hora de mes en hora punta menor o igual a una cantidad. O sea, cuánto es mi límite y a partir de ahí poder controlar. Ese es parte del control que también lo vamos a ver como aplicación después. Entonces, sí. No, ¿me hablas del reclamo? No. Primero, el seleccionar el plan tarifario, normalmente sí que no hay ningún acuerdo con tu suministrador en los meses de mayo. Ahora, si ha habido un acuerdo previo, pues de repente yo negocié con mi suministrador, porque eso es negociable, ¿eh? Hablas con tu suministrador y le dices, mira, ¿sabes qué? Hasta ahora nunca he escogido mi plan y quiero que me pongas en tal plan. De repente eso lo haces un mes de octubre. Entonces, para ti, todos los meses de octubre puedes hacer ese cambio, ¿no? Pero eso previamente tienes que negociarlo con tu suministrador. Normalmente no debes tener problemas, salvo que quieras hacer un cambio a menos de un año, eso sí no puedes hacerlo. Supongamos que tú pides un plan tarifario, por decir, escoges en octubre ser MT3. Entonces en mayo se te ocurre cambiarte a MT2, no, o sea, ya tienes que esperar hasta el siguiente octubre, ¿no? Para cambiar de plan. No, eso sí es mensual. Eso es reclamación, o sea, eso se supone que si está bien calculado, estoy pagando presente en punta, está bien pagado lo que debe ser. Si hay un error, tengo que hacer reclamo. Claro, si yo descubro, por ejemplo, que soy 0,48, por decir, o sea, mi cálculo ha salido 0,48 y me han considerado presente en punta, hay que hacer la reclamación, ¿no? O sea, el reclamo, ¿cuándo es? El reclamo es cuando yo veo mi facturación, pero por eso tengo que chequear mi facturación, pues, ¿no? Y yo sospecho de que hay un error, entonces hago mi reclamo. Entonces inclusive hay un procedimiento que también en su material de mañana hay una norma que le estoy adjuntando ahí para que la lean, que es el procedimiento de reclamación. Hay un procedimiento pues administrativo, ¿no? Entonces el primer reclamo normalmente uno lo hace al suministrador mismo, directamente. Hace una cartita, hasta verbal se puede hacer, pero hay que dejar pues constancia, ¿no? Entonces se hace una cartita y se estipula qué se está reclamando, ¿no? Ahora, el suministrador ahí tiene dos posibilidades. Devolver el reclamo, bueno, tiene que contestarlo obligatoriamente, ¿no? Entonces, una vez que lo contesta, o da lugar o no da lugar, ¿no? Si da lugar, ya viene el reembolso del reclamo. Si no da lugar, entonces ustedes tienen la opción de decir, no están de acuerdo porque ustedes están seguros, han hecho bien su cálculo. Entonces quieren ir a la segunda instancia. Entonces tienen la segunda instancia que ya es OCINER. Entonces para esto simplemente hacen una nueva carta donde ustedes estipulan que no están de acuerdo con el veredicto del suministrador y hacen la reclamación para que el expediente se eleve a OCINER. Por supuesto que en esta segunda reclamación ya yo tengo que aportar nuevas pruebas, ¿no? En la primera no necesito aportar pruebas, en la primera simplemente es la carta. En la que va a OCINER sí de repente ya yo tengo que aportar de repente ya mis últimas facturaciones, copia y una tablita de hoja Excel con los cálculos que se han hecho, ¿no? Por decir, dependiendo del tipo de reclamación. Pero la reclamación se puede hacer en cualquier época del año. O sea, cuando yo me doy cuenta de que hay un error de cobranza y facturación, yo tengo que hacer la reclamación, ¿no? No es aplicable para clientes, ¿sí? Lo que hemos... No, a ver, te voy a contestar así. La reclamación también es aplicable para cliente libre, porque igual el suministrador te cobra en base a un contrato. Ustedes han estipulado un contrato, ¿no? Ese contrato tiene ciertas cláusulas, ¿no? Tienen ciertas cláusulas donde han estipulado cuánto te van a cobrar, cómo van a hacer los incrementos. Entonces todo eso, el suministrador también va a hacer un cálculo, igualito. Te va a presentar la facturación
te va a cobrar inclusive, también lo vamos a ver más adelantito, términos, claro, normalmente, ¿qué pasa? El cliente libre, a diferencia del cliente regulado, tiene que negociar, pero o sea, no es una libertad absoluta, como dicen, ¿no? O sea, es la libertad en generación, pero a nivel transmisión y a nivel distribución está regulado. Entonces hay montos ya regulados que también el suministrador te los va a cobrar y tú tienes que verificar de que eso sea correcto. Si tú observas que hay un error, igual tienes que hacer tu reclamo, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, normalmente tú en tu contrato o en el contrato con el cliente libre han estipulado en el caso de controversia, dependiendo del tipo de contrato, ¿no? Normalmente han estipulado que van a nombrar a un árbitro, entonces se van al árbitro de repente, no sé, de la Cámara de Comercio de Lima, dependiendo quién sea el árbitro. Entonces el árbitro va a asumir la segunda instancia también. Igualito, la primera instancia yo le voy a mandar una carta al suministrador, el suministrador me tiene que contestar formalmente si tengo o no tengo razón, y si no tengo razón me va a decir por qué no tengo razón. Si yo no estoy de acuerdo con eso, voy a decir, no, yo no estoy de acuerdo, pues yo tengo mi sustento, entonces adiciono mis pruebas, ¿no? Y voy a la segunda instancia, pero en el caso del cliente libre, ya la segunda instancia va a ser el árbitro, o el que habíamos nombrado de mutuo acuerdo en el contrato, para eso tenemos un contrato, ¿no? Esa es la única diferencia, pero en general igualito el suministrador se puede equivocar. Claro, lo que pasa es que acá, por ejemplo, ya estamos hablando de un tema de calidad de energía. Nos ahí entramos al tema de calidad, que está ligado, ¿no? Entonces hay un tema de calidad y hay una norma, la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos, que está vigente desde el 97, ¿no? Ahora, esta norma tiene varios ítems, llamemos, o sea, varios acápites. Uno de esos es calidad de voltaje, otro es calidad de frecuencia, otro es armónico flickers, calidad de perturbaciones. Todo lo que es perturbaciones todavía lo vienen dilatando para efecto de compensaciones o recuperaciones. Pero lo que es voltaje y frecuencia ya está vigente, sino que acá hay un problema de probanza. O sea, yo normalmente si quiero hacer un reclamo de ese tipo, tengo que tener un registro. Entonces ahí viene la importancia, que también se va a hablar más adelante, de tener esa posibilidad en nuestras empresas. Muchas empresas simplemente lo único que tienen es el medidor, que es el medidor con el que le cobran. Entonces uno asume, el medidor está bien, todo está bien. Pero al final ese medidor, y muchas veces ni siquiera tenemos acceso a esa medición. O sea que prácticamente estamos a ciegas, ¿no? Entonces tenemos que creer ciegamente lo que nos dice el suministrador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero tener ese tipo de reclamo, yo necesitaría tengo que probar eso. Claro, porque muchas veces esas caídas de tensión, de repente ya la han solucionado. A la hora que venga, no sabes que está todo correcto. Entonces, si tú tienes ya un reclamo, si tú tienes un registro, tú puedes con ese registro sustentar tu reclamo. Entonces, esa es un poco la dificultad de ese tipo de reclamaciones. No es imposible, ¿eh? Pero esa es una dificultad. Entonces, si yo no tengo esa posibilidad de probanza, entonces puedo tener también la posibilidad de que no me hagan caso, ¿no? Sobre todo si la falla muchas veces se soluciona, ¿no? Entonces ya cuando uno ya quiere reclamar o de repente ya viene el veedor que hace una medición de una semana, llega, hace la medición y está todo correcto, ¿no? Entonces ya como pruebas lo que ocurrió en un momento donde nadie registró, ¿no? Claro, ahora por supuesto que ahí se puede exigir, bueno, ya es tema de controversia, ¿no? Pues se puede exigir porque normalmente el suministrador sí tiene un registro. Claro, porque si ellos me están cobrando, pues dependiendo del nivel del plan tarifario en el que esté. Entonces, si ellos están cobrando, por ejemplo, en un MT2 o un MT2 en cualquiera de ellos, están cobrando de todas maneras, para poder cobrar tienen que registrar. Entonces, ellos deberían presentar ese registro. Entonces, por ese lado se puede reclamar también. O sea, que hay que ver, en realidad hay que ver un poquito, no hay una solución única, pero hay que ver el caso, ¿no? Claro. Esas preguntitas van a ser interesantes mañana justo viene uno de Ociner. Sí, yo también voy a estar ahí preguntando. O sea, es importante porque de alguna manera él tiene un poquito más de jurisprudencia, hablemos, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de jurisprudencia. O sea, qué tipo de reclamos han entrado alguna vez y qué tipo de reclamos han sido satisfechos y qué tipo de reclamos no han sido satisfechos, ¿no? Pero ese es un tema de calidad. Entonces, hablando de control de la energía, bueno, qué pequeño gráfico más o menos, viendo qué cosa es lo que quiero lograr con controlar la energía.
Primero optimizar mis picos, hablando de energía eléctrica, ¿no? Luego, optimizar mi consumo, o sea, reducir. O sea, cuando hablamos de consumo hablamos de kilowatt-hora. No sé si ustedes todos diferencian lo que es kilowatt-hora y lo que es kilo. Hay gente que a veces confunde, ¿no? Confunde el kilo con el kilowatt-hora. Son dos cosas diferentes. El kilowatt es la potencia instantánea registrada en un intervalo. Y el kilowatt-hora es la potencia en el tiempo. O sea, cualquier potencia que se conecte en nuestra planta o nuestro consumo, pero por la cantidad de tiempo que está conectada. Entonces, es un dato acumulativo. El otro es puntual. El otro se registra y queda registrado, ¿no? Entonces, tenemos optimización de picos, tenemos reducción de consumo. Entonces, en la medida que yo pueda disminuir, voy a reducir mejor mi consumo. Tengo un problema también, o tengo también una responsabilidad de asignación de costos. En la mayoría de las empresas modernas, o la mayoría de las empresas que ya están implementando sistemas de administración modernos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que asignar costos. Y el costo eléctrico, como dijimos en un comienzo, es un costo sumamente importante. Entonces, muchas veces hay que asignarle costo eléctrico a diferentes procesos o productos dentro de la planta. Entonces, para eso necesitamos el dato de consumo. Entonces, es uno de los objetivos también de un control de energía. O sea, saber asignar exactamente mis costos. Porque muchas veces asignamos los costos mal. O sea, le asignamos un costo eléctrico a un producto, a un proceso que no es real. Entonces, en la medida que nos acerquemos más, va a tener un costeo mucho más exacto. Y algo que también es importante en un control de energía es visualización de datos. Así como yo visualizo, no sé, acá deben haber gente de plantas industriales. En un caldero, por ejemplo, a mí me interesa saber la presión de salida, ¿no? Me interesa saber la temperatura de gases, una serie de detalles. Entonces, así como necesito saber o visualizar esos datos, en energía también es importante visualizar nuestros datos. Entonces, la importancia de tener, por ejemplo, un dato de consumo eléctrico. No de repente en todo mi consumidor de planta, pero sí en los principales, porque muchas veces nuestra planta industrial tiene grandes consumidores, ¿no? Entonces esos grandes consumidores, en la medida que yo pudiera visualizar ese dato, es importante, me sirve para muchas cosas, ¿no? Hasta para mantenimiento. Porque ¿cuál es el primer síntoma de una máquina o de una línea que está con un mantenimiento precario? Mayor consumo eléctrico. Es uno de los síntomas. Es como cuando uno está enfermo y ¿no? Ingresa un virus a nuestro cuerpo. ¿Cuál es el primer síntoma? La fiebre, se eleva la temperatura. Algo parecido ocurre en electricidad. Entonces, uno de los principales consecuencias de un mantenimiento malo, un mantenimiento precario, en una planta o en una máquina o en cualquier sitio, es una elevación en nuestro consumo eléctrico. Entonces, si yo tengo la posibilidad de censar consumos, entonces puedo tener ya un historial de consumos para una máquina bien mantenida y para una máquina con problemas. Entonces estaríamos entrando también en el nivel de mantenimiento predictivo, ¿no? Porque el mantenimiento predictivo, ¿qué cosa es? Es hacer mediciones para tratar de encontrar una falla. En la medida que yo pueda detectar esa falla, entonces puedo tomar acción antes de que ocurra la falla. Y ahorrarme los costos, por supuesto, que demanda una falla imprevista, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la visualización de datos. Eso es lo que queremos lograr al final. O sea, cuando ya entramos a un control de energía, uno de los sumandos, recuerda cuando vimos la facturación, es la potencia instantánea, ¿no? Y no sé si ustedes han tenido acceso a sus facturas. Bueno, el que ha tenido acceso a su factura de electricidad se va a dar cuenta de que un gran sumando que está ahí, porque es despiezado, ¿no? Van a ver que el gran sumando es la potencia. Muchas veces es inclusive más que la energía, la potencia. Entonces es un mando que hay que tener en cuenta. Entonces, ahora, y muchas veces, ¿por qué ocurre? Porque está ocurriendo eso. No, yo lo he exagerado un poco, pero en realidad tampoco es así, porque ya en muchas consultorías que yo he hecho, muchas auditorías, a la hora que hemos hecho un registro de potencia, claro, lo que pasa es que, ¿qué pasa? En nuestras empresas nosotros no tenemos acceso a esa información. Entonces lo único que muchas veces tenemos es nuestra factura. Estoy hablando en general, ahora hay otras plantas que no, pero muchas de las plantas tienen, ¿qué cosa? Su factura, pero la factura no nos informa casi nada. Lo único que nos dice es que nuestra potencia máxima en el mes ha sido de tantos kilowatts, por decir 300 kilowatts. Eso no quiere decir que los 300 kilowatts los hemos tenido todo el mes. Entonces, muchas veces lo más probable es que esos 300 kilowatts han ocurrido de repente en 1, 2 o 3 intervalos del mes. ¿Qué es lo que ocurre? En muchas plantas, le digo que cuando veamos casos se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Estamos pagando por un exceso, simplemente por una mala maniobra
o por una mala distribución de nuestra producción, ¿no? Entonces, ¿el paralelo cuál es? Eso mismo. O sea, vamos a producir lo mismo, pero con un ahorro en el pico de potencia. Entonces, ese es uno de los objetivos de control de energía. Ahí más o menos he resumido algunos métodos. No se preocupen en copiar esto porque esto lo van a tener mañana en su CD. Algunos métodos de control de demanda máxima, ¿no? Reprogramar cargas, por ejemplo, ¿no? ¿No? O sea, ahora, esto nos obliga normalmente, ¿qué pasa? Que muchas veces en muchas plantas, en muchas edificaciones, se le da toda la responsabilidad del ahorro de energía al de mantenimiento. No, el de mantenimiento es el responsable, entonces él el que se la vea. ¿No? Pero él por sí solo no puede hacer mucho. Por ejemplo, en una planta industrial que produce algo. ¿No? El de mantenimiento tiene que estar de la mano con el de producción. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos consumiendo más por programar mal nuestra producción. Les pongo un ejemplo. Recuerdan, si son clientes regulados, ¿qué pasa? Comentamos que cuando éramos MT3, MT4 o BT3, BT4 nos cobraban una sola potencia, ¿no? Y dependiendo si éramos presente en punta o fue de punta, pagábamos más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa calificación, como vimos, dependía del kilowatt-hora de hora punta en el mes, o sea, la cantidad de energía que consumimos de 6 a 11. Entonces, muchas veces yo a la tercera semana del mes tengo una cierta cantidad de kilowatt-hora que están todavía por debajo del 0,5. Entonces, si yo coordino muchas veces en la última semana, yo puedo hacer coordinaciones con el de producción para efecto de tratar de trasladar los trabajos que no sean imprescindibles en hora punta. No, porque a veces producimos por apuro, por producir. Entonces hay trabajos que a veces no son muy importantes. Ahora, no siempre es esto, pero en muchas plantas sí es posible, ¿no? Reprogramar trabajos en las últimas semanas de mes, sobre todo, ¿no? Y sobre todo en las horas punta. De tal manera de que ya no me acumule más kilowatt-hora en hora punta, porque no sé si recuerdan, el factor depende del kilowatt-hora en hora punta. Entonces, en la medida que yo pueda trasladar eso para el siguiente mes, para la primera semana, puedo lograr quedar con un factor por debajo de 0,5. Y me estoy ahorrando dinero, ¿no? Son 11 soles por cada kilowatt, ¿no? Es un ejemplo de reprogramación. Entonces, en la medida que yo me pueda salir de punta, o otro caso, en algunas empresas, ¿no? En una empresa crucial, trabajaban hasta las 6:30 de la tarde, ¿no? Entonces, por media hora, el principal consumidor, ¿no? Por media hora estaban generando pues una potencia en hora punta, ¿no? Que le generaba un montón de plata, simplemente por no cambiar de costumbre. Entonces, una medida que fue bien simple fue cambiar simplemente 6:15, lo cual no afectaba a la producción, porque por media hora, por último, tienen las horas de madrugada, ¿no? Generar un turno nocturno. Entonces, si yo estoy terminando a las 6:30, preferiría terminar 6:15. Y con eso nomás estoy ahorrando un montón de dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar yo de 6 a 6:30, ya estoy generando una potencia instantánea, estoy generando 3 intervalos. El de las 6, bueno, que está todavía fuera de punta, el de las 6:15 y el de las 6:30. Son 2 intervalos que te generan una potencia elevada, porque están trabajando las líneas hasta esa hora, que al final las vas a pagar. Si eres MT2, la vas a pagar con su valor. Si eres MT3, MT4, te va a influir en la tarifa, ¿no? Entonces, una manera. Otra manera también es, bueno, interrumpir temporalmente cargas, ¿no? Sistemas de ventilación, aire acondicionado. A medida que yo pueda, por ejemplo, acá es donde entraríamos al tema de control automático, que también lo vamos a ver más adelantito, ¿no? O sea, si yo pudiera saber cómo está mi potencia instantánea en cada intervalo, ¿no? Con un instrumento así como algo parecido a un controlador de temperatura, un controlador de demanda máxima, ¿no? Que me sensa potencia. Entonces, cada intervalo yo sé cuál es la tendencia de cada intervalo de potencia. Entonces, a la medida que yo tenga ese dato, ¿no? Internamente el equipo, este controlador, me puede generar una salida. ¿Para qué? Para desconectar sistemas que de repente son paralelos, que no nos afectan la producción, pero que sí nos van a nivelar esa potencia que se nos está incrementando. Entonces, esa es una manera también de interrumpiendo temporalmente cargas. También se puede hacer manualmente. Manualmente es un poquito más difícil, ¿no? Luego, programaciones de arranque, igual, ¿no? Muchas veces
hacemos arranques simultáneos. ¿No? Ahora, ¿qué cosa es arranque simultáneo? Es arranque en el mismo intervalo de medición. Claro, a mí me están midiendo en un intervalo de 15 largos minutos. O sea, no es la potencia, hay gente que consume, que se equivoca en el concepto, ¿no? Piensa que, no, a mí me están cobrando el pico, no, el piquito instantáneo no te lo cobran. ¿No? Lo que te cobran es luego de 15 minutos, por eso se llama periodo de integración. Luego de 15 minutos, el equipo bota un promedio, ¿no? O sea, no te están cobrando la potencia instantánea. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando arranco un motor, voy a generar un arranque, pero en realidad es un pico instantáneo, es momentáneo, ¿no? Dependiendo del tamaño del motor y el tipo de arranque, ese pico generado tiene una cierta cantidad de segundos o minutos de duración, ¿no? Ahora, por supuesto que si yo tengo varios arranques en un mismo intervalo, ¿qué voy a hacer? Que mi promedio crezca. Entonces yo lo que tengo que hacer es arranques en diferentes intervalos. O sea, cuando hablamos de programación de arranque, estamos hablando de grandes motores también, pues, ¿no? De grandes motores que arranquen en intervalos diferentes de tiempo. Entonces, si uno arranca entre 6 y 15, 6 y 30, el otro arranca entre 6 y 30, 6 y 45 y así, ¿no? Porque si yo arranco 3, 4 grandes motores en el mismo intervalo, ¿qué voy a generar? Voy a generar varios picos que van a influir al final en mi promedio, ¿no? Luego, ¿cómo optimizamos consumo? Ese es el otro sumando, ¿no? Eso es lo que les expliqué, ¿no? El consumo de energía, ya estamos hablando de kilowatt hora. O sea, es la potencia en el tiempo, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un producto, potencia por tiempo. Entonces acá en un producto yo tengo dos factores. Entonces yo ¿cómo optimizo consumo? Achicando cualquiera de los dos factores. O achico tiempos, o achico potencias. O achico ambos. Claro, porque si achico ambos también voy a tener en el producto un menor consumo. Claro, porque esto sí es acumulativo, esto arranca en el mes, ¿no? Por eso es que es diferencia de lecturas, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía normalmente en los instrumentos de medición se va acumulando, ¿no? Entonces yo después a final de mes leo y leo acá, y la diferencia es el consumo. ¿Eso qué me indica? Me indica que esto se va acumulando, ¿no? Entonces, ¿cómo se va acumulando? Cada vez que yo prendo algo, kilowatt y tiempo, kilowatt por tiempo, ¿no? Entonces, en el primer día uso tanto, el segundo y así se va acumulando. Cada consumidor de nuestra planta o de nuestra edificación va acumulando kilowatts hora. Entonces, ¿cómo optimizo yo esto? En la medida que yo pueda achicar tiempos y achicar potencias, voy a lograr menor consumo. Que es un tema diferente al otro. En el caso de la demanda máxima, el cobro de potencia, ahí me cobran por las combinaciones de potencias que yo tenga. Ya no interesa el tiempo, ¿no? En un intervalo X yo conecto, ¿no? Y se me suma todo. Y queda registrado y eso es lo que voy a pagar, ¿no? En este caso no, en este caso conecto y no interesa mucho la potencia, sino también la potencia versus la cantidad de tiempo que esté conectada a esa potencia. Y todo eso se va a ir acumulando día a día, ¿no? Día a día, hasta que termine el mes. Una vez que termine el mes ya voy a tener kilowatt hora total, que va a ser la suma de todos los kilowatt hora de todos mis consumidores, ¿no? Que en otras palabras va a ser cada consumidor cada vez que se ha conectado y cuánto tiempo se ha conectado durante ese mes, ¿no? Y la suma de todos ellos me va a dar un consumo total. Entonces yo cualquier optimización de consumo de energía tengo dos factores para jugar, ¿no? En la medida que yo logre controlar la potencia, ¿no? O controlar el tiempo de uso de esa potencia, yo voy a lograr acumular menos kilowatt hora. Y sobre todo en la hora punta, que es la más cara, ¿no? Bueno, lo anterior está ligado a esto, ¿no? Está ligado a que yo lo que quiero es reducir. Entonces, en fuera de punta y en hora punta tengo una cierta cantidad de kilowatt hora. Entonces, en el siguiente mes yo lo que quiero es tener menos kilowatt hora, o sea, tratar de disminuirlos. No tanto en punta como en fuera de punta. Ese es el objetivo en el control de energía. Ahora, acá vamos a hablar algo también de índices. Es importante esto. ¿Qué pasa? Que sobre todo en industrias que producen, lo cual no quiere decir que también se apliquen en otras edificaciones como clínicas o cualquier otro tipo de edificación, ¿no?
Normalmente lo que nos interesa bastante para efecto de analizar si he mejorado o empeorado, porque al final yo lo que quiero saber es, ¿he mejorado o empeorado? Muchas veces el dato de que yo haya pagado más por energía eléctrica no significa que sea más ineficiente. Puede ser que yo haya pagado más en el siguiente mes, pero de repente soy más eficiente. ¿Por qué? Porque mi consumo específico de energía o mi ratio de energía o mi índice de consumo energético ha mejorado. ¿Qué pasa? Cuando yo, pues, supongamos que yo consumo